Vamos a dar comienzo al turno de debate y el espacio para las preguntas. Os voy a pedir a todos los ponentes de la mañana que os activéis, por favor, la cámara y dejéis el micro silenciado y que únicamente lo activéis pues, en el momento que queráis participar o seáis interpelados para alguna pregunta. Voy a dar paso a Sara, quien nos ha preparado unas pequeñas conclusiones de todas las conferencias de la mañana. Sara, cuando quieras. Muchas gracias, Victoria. Bueno, muy brevemente quiero agradecer a todas las compañeras, a María Pía, Xavier, Aniceto, Gemma, compañeras y amigas, casi todas. Y bueno, se me ha pasado la verdad la mañana volando y casi agradezco que hayamos terminado a la 1, porque estar escuchándoos a las 2 de la tarde sería un sacrificio auténtico, sin poder probar todo eso. Bueno, por hacer un repaso muy breve y dar paso cuanto antes a las preguntas, hemos comenzado esta mañana haciendo una aproximación a las características de las formas de alimentación como patrimonio inmaterial, al contexto normativo en el que se enmarcan. Nos ha hablado un poquito de procesos de salvaguardia y declaración. Xavier, a continuación, ha aportado una perspectiva crítica sobre el concepto de alimentación y sus múltiples formas desde un punto de vista antropológico, acercándonos pues, a los cambios, resignificaciones y a las nuevas formas de comer y su correspondiente construcción patrimonial actual. Gemma nos ha hablado después de los sistemas de alimentación y cocinas, centrándose específicamente en la alimentación andalusí, que tiene un gran peso, como hemos visto también en la actualidad, y ese patrimonio para la vida, que me gusta mucho esa expresión, pues integra todos los elementos desde oficios y saberes, modos de expresión, las transformaciones que han experimentado los alimentos y que bueno, se han documentado y difundido primorosamente en Andalucía. Aniceto nos ha vinculado de una manera muy interesante y muy oportuna la arquitectura tradicional con los procesos de despoblación que han dado lugar a la desaparición no solo de elementos inmateriales, sino también de elementos materiales, tanto muebles como inmuebles, y hemos hablado también un poco de los usos que tenían esos espacios, de cuáles pueden ser sus nuevos usos o cuáles son en la actualidad en su enorme cantidad de tipologías y de significados. Y por último, María Pía, que ha cerrado la mañana de una manera muy específica y muy concreta con este tema, con el tema de la viña y del vino y todos los elementos materiales e inmateriales vinculados, desde la oralidad, los conocimientos sobre pues, la meteorología, los rituales, normas, la religiosidad y todos los simbolismos, que además me parece una aproximación muy bonita y muy amplia, muy compleja, como tú comentabas. Solamente hablando del simbolismo sobre la amistad, pues se podría hablar toda la mañana, pero bueno, desde pues eso, la salud, el poder, etcétera, de una manera con una perspectiva multivisual, multidisciplinar y multi todo, pues nos hemos aproximado a ese ejemplo que puede hablar un poco por todos los demás. Y nada, cuando quieras, Victoria, si tenemos preguntas para las ponentes. Tenemos varias preguntas. No sé si antes de dar comienzo algún ponente quiere hacer algún comentario o añadir alguna conclusión a las que ha hecho Sara. Damos paso a las preguntas, entonces seguro que van a dar mucho de qué hablar y va a aumentar el debate. Vamos a ver. La primera pregunta sería para Gemma Carrera. Gemma, te dicen que ha llamado la atención la ausencia en la diapositiva de tipos de carne en las preparaciones culinarias incluidas en el atlas del cerdo. Quisiera, si es posible, saber tu opinión en relación a esta ausencia, dado el papel central en términos socioculturales de este producto alimentario y su relación en el proceso de cristianización de las poblaciones andalusíes durante época moderna, al hilo del énfasis que durante tu comunicación has hecho en el peso del componente andalusí en la cocina andaluza moderna. Muchas gracias. Pues sí, la verdad es que además es una temática que siempre trato de incorporar en la matanza doméstica. Prácticamente se tiene registrada en casi todas las zonas de sierras andaluzas, sigue siendo algo muy vigente
y demás, ¿no? Bueno, lo he silenciado como muchas otras cosas, pero es cierto que en ese proceso de cristianización de las comunidades en la época andalusí también tendría que haberlo incorporado. Bueno, pues lo tendré en cuenta para la próxima. Pero sí que son muchos, además muchos elementos los que están relacionados con la matanza y con la utilización de la carne del cerdo para embutidos, bueno, para muchos platos que se siguen cocinando en Andalucía. Muchas gracias, Gemma. Vamos a leer la siguiente pregunta. Sería para Sara. Dada la diversidad de manifestaciones que forman parte y dan un sentido a las formas de alimentación, a la hora de incidir en su gestión e investigación, ¿qué colectivos o comunidades portadoras encontramos alrededor de este tipo de manifestaciones? ¿Y de qué manera se ha logrado que se muestren protagonistas y efectivas a la hora de colaborar y protagonizar medidas de salvaguardia? Sara, el micrófono. Sara. Actívalo, por favor. Perdón. Comentaba que las comunidades portadoras del patrimonio inmaterial tienen, tanto a nivel teórico como a nivel práctico, una importancia crucial tanto en la identificación de los elementos que forman parte o deben formar parte del patrimonio inmaterial como en su salvaguardia. Ya desde la Convención, de hecho, es una de las revoluciones de la ruptura de paradigma que realiza el patrimonio inmaterial frente a otros tipos de patrimonio, y precisamente en la alimentación yo creo que además es uno de los ámbitos donde mejor se ve, porque cuando igual vas a explicarle a alguien pues, de fuera de este ámbito lo que es el patrimonio inmaterial, muchas veces se lo lleva precisamente a este tema, pues a las recetas de su familia o a la comida que se hace en su pueblo durante las fiestas de no sé qué. La vinculación que suelen tener las comunidades portadoras con sus formas de alimentación, digamos, nunca hay que explicarla, no hace falta, pero en este caso es además una conexión muy inmediata y una conexión que se muestra en el resto de los elementos de su patrimonio inmaterial, porque normalmente las formas de alimentación de una comunidad están muy relacionadas con los oficios que se hacen en esa comunidad, con las actividades productivas, con las actividades de aprovechamiento tanto de agricultura como de ganadería, pesca, etcétera, de la comunidad, como nos ha explicado Gemma, también con los rituales y formas festivas de la comunidad, en fin, tienen una vinculación con la comunidad de una manera, yo creo que incluso más general que otras manifestaciones más específicas. Y no sé, ¿había otra segunda pregunta? Pero no recuerdo. Sí, te la leo nuevamente. Sí, por favor. La segunda pregunta sería, ¿de qué manera se ha logrado que se muestren protagonistas y efectivas a la hora de colaborar y protagonizar medidas de salvaguardia? Vale, perdón, que se me había ido de la cabeza. La participación de las comunidades con su patrimonio cultural inmaterial va mucho más allá de lo que podamos lograr desde las administraciones o desde los organismos responsables de este tema. Las personas participan de su patrimonio cultural inmaterial precisamente porque es suyo. En el momento en que dejaran de hacerlo ya no habría patrimonio inmaterial. Pero bueno, sí que es cierto que hay iniciativas que han favorecido esa apropiación simbólica que decimos, esa identificación de las personas con su propio patrimonio y esos procesos pues, de enorgullecimiento para mostrar incluso al otro lo que hace uno. Y, por ejemplo, yo creo que en el caso del Atlas de Patrimonio Inmaterial de Andalucía, al haber hecho un conocimiento tan completo sobre las formas de alimentación y al estar siempre vinculadas con el resto de elementos, eso pues ha debido suponer, corregidme compañeras de Andalucía si me equivoco, pero ha debido suponer un reflejo y una relación todavía si cabe más íntima de las personas con sus comunidades. Perdón, de las comunidades con sus elementos patrimoniales, me refiero. Xavier, veo que tienes la mano levantada. Adelante, cuando quieras. Sí, en relación en parte con lo que se ha comentado, ¿no?
el patrimonio debe estar en uso y debe estar siempre siendo disfrutado y puesto en práctica por las personas que lo utilizan cotidianamente, ¿no? Y ello me hacía pensar en algunas consideraciones que se han hecho en algún caso, ¿no? Yo recuerdo durante la negociación de la Declaración de Dieta Mediterránea, a finales de la década pasada, cuando en algún caso alguna persona representante de alguno de los países que entraba en negociación, no comentaremos ahora localizaciones ni nombres, pero estaban pidiendo patrimonializar una dieta mediterránea hasta los años 60, ¿no? Y una dieta mediterránea que consideraban que ya no se daba o que ya no existía a partir de esa fecha. Claro, entonces, ¿qué es lo que estamos patrimonializando? No estamos patrimonializando algo vivo, algo que está en uso, sino algo que consideramos que se ha terminado hace 50 años. No tendría sentido una patrimonialización de algo así, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio tiene que estar siempre en uso, ha de estar vivo en este caso, porque no es únicamente histórico, es siempre histórico porque siempre tiene una referencia histórica, pero no ha de ser únicamente histórico y ya no existente. Muchísimas gracias a los dos. Voy a leer la siguiente pregunta, que va iniciada con una reflexión por parte de Celeste Jiménez, una reflexión que ella misma se hace en ocasiones y que quiere saber vuestra opinión y sobre todo la opinión de Sara González, a quien saluda y felicita. En palabras de Celeste, sabemos, y alguno de los participantes lo ha puesto de relieve, la importancia de apoyar y actuar facilitando la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Pero en el caso concreto del patrimonio alimentario y sobre todo en los tiempos más recientes de la denominada sociedad del bienestar-seguridad, la salvaguarda choca en muchas ocasiones con reglamentaciones y normativas nacionales e internacionales. Normativas sobre aspectos higiénico-sanitarios, sobre métodos de conservación, traslado y comercialización, sobre las formas de aprovechamiento de los recursos naturales que proporcionan esos alimentos, requisitos sobre los utensilios y espacios donde se manipulan los alimentos, y que impiden que se mantengan prácticas y técnicas de patrimonio alimentario. La pregunta que hace es, ¿cómo hacer compatible estas normativas y leyes con la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial alimentario? Buenos días, Celeste. Yo también aprovecho para saludarte y mandarte un abrazo. Bueno, mi experiencia en este ámbito, aunque desde el punto de vista teórico se ha estudiado y es un tema recurrente en el que además vemos precisamente los riesgos que suponen las propias administraciones para el patrimonio cultural inmaterial, cuando debería ser al revés. Si a María Pía no le parece mal, le voy a dar a ella la palabra porque es un tema que hemos comentado muchas veces y sobre el que ella tiene pues mucha más experiencia que yo. A mí me dejas la patata caliente. No, para nada, ¿eh? Para nada, no, para nada. No, sí. Bueno, verdaderamente es que yo creo, es que has dado en el quid de la cuestión, Celeste, porque es un tema que yo creo que de alguna manera, pero que está en todo el tipo de patrimonio, ¿no? Sobre todo en el material, pero no solo en el inmaterial. Entonces yo pienso que ha habido, desde nuestro punto de vista, yo creo que ha habido muy poca interrelación entre las distintas administraciones. Fíjate, nosotros en el Plan Nacional de Salvaguardia, que como saben, pues había un representante prácticamente de cada comunidad autónoma y incluso en algunas comunidades más, como en el caso de Andalucía, del Instituto Andaluz de Patrimonio, de la Dirección General de Patrimonio, etcétera, pero siempre era de patrimonio cultural. Pero yo creo que ha habido, y vamos, ya se lo dije a la propia directora del instituto este año, que creo que deberíamos empezar a trabajar de una manera muy coordinada, que el Instituto Andaluz de Patrimonio yo creo que lo ha hecho, con otras administraciones para poder compatibilizar y hacer compatible, ¿no? Nosotros tuvimos una experiencia curiosísima, que lo voy a comentar rápido porque es un poco, creo que pone de manifiesto lo que es este tema, ¿no? Que bueno, sabéis que está prohibido los cinchos de esparto para lo del queso, ¿no? Como conformadores de queso, porque bueno, pues es un producto y el propio tejido que acumula bacterias, y entonces está prohibido de una manera generalizada, que muchos señores que hacen el esparto decían, bueno, por lo menos yo hacía cinchos para tal fábrica de queso, por lo menos hacía, pero ya como se los han prohibido, entonces una becaria mía en el Instituto de Patrimonio, haciendo prácticas de patrimonio cultural y material, junto con un biólogo,
cogieron un cincho y en la cámara hiperbárica del instituto vieron cómo nada más meterlo un segundo en una caja de estas de hiperbáricas, que no sé cómo, anti todo, en un segundo dejaba de tener todo tipo de bacterias, es decir, que les hacían a los propios queseros comprar una serie de maquinaria muy sofisticada y de productos plastificados, etcétera, carísimo para el molde de queso, cuando con una maquinita pequeñísima podían meter sus propios cinchos sin necesidad, o sea, reutilizarlo, sin necesidad de prohibirlo. Es decir, que creo que esto es que ni siquiera nadie se ha parado a analizar lo que supone la prohibición de un elemento, ¿no?, en la alimentación, lo que supone, porque eso supone una cadena, hace que ese oficio desaparezca. Es decir, que es que yo creo que no hay un análisis previo de lo que supone el prohibir un elemento. Prohibir un elemento, el prohibir las flores, el romero, cortar el romero y el tomillo, supone pues que durante la fiesta de las Cruces de Mayo o una fiesta determinada del ramo del Día del Ramo, por ejemplo, desaparezca ese elemento. Es decir, que de verdad creo que hay una falta por completo de conexión de administraciones y ojalá logremos, tal como dice la Agenda 2030, ¿no?, esa conexión, esos objetivos comunes, porque desde luego, como sigamos así, los propios riesgos y amenazas emanan de las administraciones, sobre todo de las administraciones. Ellas son las que generan la mayoría de los riesgos y amenazas para nuestro patrimonio cultural inmaterial, con las prohibiciones y globalizaciones. Gema, por favor, cuando quieras puedes intervenir. Bueno, pues nada, Celeste, yo también te saludo desde aquí, te mando un abrazo y bueno, tu pregunta, que es muy pertinente, es extensible a muchos elementos del patrimonio inmaterial, pero claramente en la alimentación, bueno, habría que aunar un poco las visiones y sobre todo, yo me acuerdo cuando celebramos precisamente por la necesidad de coordinar todas esas competencias y todas esas interacciones entre distintos agentes, entre ellas las administraciones, cuando hicimos el seminario de patrimonio inmaterial relacionado con la agroalimentación, una de las cosas que dijo ese productor quesero que antes os señalaba era que se abriera la ventana de la flexibilidad. Y lo hizo incluso físicamente abriendo las ventanas de aquella sala para representar simbólicamente lo que en la normativa hay siempre como una ventana abierta a la flexibilidad y sin embargo a lo mejor en el caso de esas normativas europeas que deben aplicar las administraciones autonómicas, estatales y autonómicas, luego se aplican sin esa flexibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, había la posibilidad en el caso de los quesos, de ciertas excepciones para las producciones tradicionales, ¿no? Y en España, básicamente, pues la excepción fue el queso Cabrales, cuando tenemos un patrimonio quesero de gran valor, ¿no? Entonces, pues para salvarse de cualquier problema, a veces las normativas se utilizan de una manera inflexible, sin esas posibilidades que tienen, ¿no?, para ser aplicadas, con sentido común y con la capacidad de entender que sobre lo que estás teniendo competencia es cultura y que eliminando ese elemento estás eliminando una gran cantidad de manifestaciones. Muchas gracias a las dos. Xavier también quiere aportar algo. No, muy brevemente, simplemente apuntar que en buena parte de los casos ayudaría muchísimo a hacer caso a los estudios desde lo local que nos diesen muestra de cómo esos alimentos han llegado hasta el día de hoy siendo seguros, ¿no?, y siendo consumidos hasta el momento. Quizá nos daría alguna pista. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En este caso es para Aniceto. ¿Conoces ejemplos de nuevos usos en arquitecturas tradicionales que hayan sido regulados normativamente? Bueno, entiendo que se refiere a arquitectura tradicional vinculada con alimentación, porque claro, bueno, uno de los principales temas que tiene que ver con es que hay muy poca intervención en la arquitectura tradicional. Si la experiencia nos dice algo, es que se prefiere construir de nuevo a utilizar arquitectura vernácula, por lo tanto hay muy poca intervención. Además de haber poca intervención,
también esto tiene que ver mucho con patrimonio inmaterial, es el significado que tienen estas construcciones, que normalmente está vinculado pues, a arquitectura de baja calidad y ese tipo de cosas, y sobre todo también porque en muchos casos también faltan las personas que puedan poner en obra esas intervenciones, ¿no? Ahora, afortunadamente, pues sí que es verdad que hay muchos cursos de formación vinculados con esas técnicas constructivas tradicionales, ¿no? La mayoría de las intervenciones que se han hecho sobre arquitectura tradicional fundamentalmente tienen que ver o con la modificación de esa estructura, de esas arquitecturas en vivienda, o sobre todo, y esto es muy común, un aspecto que voy a señalar, es el tema de la restauración, sobre todo pensando en posibles museos, usos museísticos, ¿no? De hecho, pasa con algunas de estas construcciones, en la mejor de los casos. Al hilo de la existencia o no de normativa, yo teniendo en cuenta un poco la anterior pregunta y sobre todo las anteriores respuestas, prefiero que no haya mucha normativa, porque al final los códigos técnicos lo que impiden es que esos usos, desde el punto de vista arquitectónico, pues puedan tener otra vida distinta. Lo que evidentemente está claro es que muchas de estas construcciones necesitan un nuevo uso, porque no solamente porque algunos de ellos hayan desaparecido, sino porque es verdad que estamos en el siglo XXI, que tampoco podemos obviar eso. Otra cosa es que materiales y técnicas constructivas tradicionales se sigan poniendo de manifiesto. Y de todas formas, sí me gustaría también, por último, al hilo un poco de la pregunta y teniendo en cuenta algunos de los aspectos que hemos tratado respecto al tema de la arquitectura tradicional y el patrimonio inmaterial, yo me gustaría que, no sé si todos los que han participado en el webinar no lo saben, pero bueno, yo creo que hay dos cosas importantes, que es el Plan Nacional de Patrimonio Inmaterial, que ya se ha señalado anteriormente, pero también el Plan Nacional de Arquitectura Vernácula, Arquitectura Tradicional, en la que hay un montón de información, que yo siempre lo pongo, al respecto de buenas prácticas, al respecto de materiales, al respecto de técnicas, incluso en formato vídeo, ¿no? Es decir, que hay un material ahí muy interesante que puede ser ayudado y puede ser apoyado y sirve, de hecho, para hacer un poco del estado de la cuestión en la cual se encuentran estas actividades, estos oficios, estos inmuebles y sobre todo también algunas experiencias que me parece que son interesantes, ¿no? Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que en este caso es para Gemma. Gemma, ¿de qué manera se afronta desde el Atlas del Patrimonio Inmaterial de Andalucía esa diversidad tan característica de las formas de alimentación, sobre todo a la hora de proceder a cumplimentar sus fichas, marcos espaciales y temporales propios, manifestaciones culturales relacionadas, etcétera? Bueno, pues tenemos una ficha para cada ámbito temático porque considerábamos precisamente que tenían características muy distintas. Podríamos haber considerado la alimentación entre los oficios y saberes, pero lo considerábamos al final un ámbito que necesitaba de una mayor atención en cuanto a atributos para describirlo y analizarlo. Y bueno, pues tenemos en cuenta cuáles son las... no es un recetario, ni mucho menos, sino tenemos en cuenta cuáles son los momentos en los que se elaboran y se consumen esos alimentos y tienen mucha relación con el contexto ritual. De hecho, digamos que en el Atlas se pueden hacer constantes vínculos entre los ámbitos para que haya precisamente esa vinculación constante entre rituales festivos y oficios y saberes, modo alimentación y cocinas, de la alimentación y cocinas con los espacios donde se realizan, donde se consumen, cuáles son las fórmulas de transmisión, cuáles son los ingredientes que se emplean, qué relación tienen con el territorio. Bueno, en definitiva, es uno de los ámbitos que menos posibilidades descriptivas tiene con respecto a otros como el de rituales, pero bueno, se tiene bastante posibilidad de vincularlos con los demás. Muchas gracias. De nada. Tenemos otra pregunta para Xavier. Xavier, ¿cómo crees que afecta la globalización y la facilidad de viajar de hoy en día a la gastronomía local? ¿Tiende a ser cada vez más homogénea y asimilar elementos de otras culturas o provoca más bien una reivindicación de lo propio? Pues yo creo que todo eso al mismo tiempo y seguramente más. Como decía antes, lo que no podemos olvidar es que toda esa construcción de la alimentación es un proceso y es un proceso que está vivo.
Y justamente por eso va evolucionando, y va evolucionando como lo ha hecho siempre y como lo seguirá haciendo a partir de ahora, ¿no? Va eliminando elementos preexistentes que dejan de tener sentido o dejan de tener uso y va incorporando otros. La cosa está en que, aunque nos encontremos en contextos de globalización que son muy amplios y además son muy agresivos, no podemos olvidar tampoco de que al menos hasta hoy globalizamos de manera distinta. Y eso es lo que yo creo que nos salva, ¿no? Porque en cada vez que bajamos lo global a lo local, le damos significados diferentes, le damos usos diferentes y tiene contextos diferentes. Y a partir de ahí creamos nueva diversidad. Yo creo que estamos justo entre medio de las dos cosas. Siempre hemos tenido influencias externas en relación a todo. No existen las trayectorias puras. Ni siquiera las cocinas más arraigadas y los productos que pertenecen más a lo más profundo de nuestro corazón son únicamente nuestros. Forman parte de trayectorias que son muy largas, mucho más largas de lo que podemos saber y de lo que podemos incluso llegar a comprender, que son mucho más complejas de lo que pensamos y que han llegado hasta hoy muy mezcladas con muchísimas otras cosas. Eso es lo que ha ocurrido hasta hoy y eso es lo que continuará ocurriendo en una globalización mucho más agresiva y más rápida como la que tenemos hoy en día, pero que a fin de cuentas no deja de ser también necesario aterrizarla hacia lo local y a partir de ahí es donde se van dando las diferentes derivaciones. Muchas gracias. Aniceto, cuando quieras. Sí, un poco al hilo de lo que comentaba Xavier también, ¿no? Respecto al tema de, hace un tiempo hablábamos de lo que significa patrimonio, despoblación y mundo rural, ¿no? Y ahí tiene también un papel muy importante la alimentación, ¿no? De hecho, era interesante el uso de la identidad como recurso, ¿no? Y en ese sentido, la alimentación tiene un peso en determinados sitios y me gustaría poner como ejemplo la matanza vegetal. La matanza vegetal, que además sirve para invitaros por si en algún momento os apetece, que se da en Calabazares, que es una aldea que pertenece al Monasterio La Real en la Sierra de Huelva. Y es muy interesante porque esa matanza vegetal es como una especie de símil con lo que es la matanza del cerdo, pero en este caso no hay nada de carne, sino que todo es vegetal, son productos de la huerta, ¿no? Y durante un fin de semana pues tiene que ver con ese troceado y embotellado de tomate, con ese uso de pimiento, ese tipo de elementos que tiene que ver también con una reivindicación de lo local y también una reivindicación de esos huertos que ahora están tan de moda, sobre todo en el mundo urbano, ¿no? El tema de los huertos y demás son elementos también muy interesantes que tienen que ver con ese uso de la identidad como recurso y en qué papel juega la alimentación y esos otros elementos con esas cocinas tradicionales y también la reinvención, la resignificación de algunos de esos elementos, ¿no? Gemma, cuando quieras. El micro, por favor, que no se te escucha. Perdón. Una visión un poco menos optimista que esta. No sé si os acordáis en esa diapositiva, algunos ya conocéis esto, pero en esa diapositiva que aparecía la producción de uva pasa en la zona de la Sarquía, hace relativamente poco tiempo que, bueno, tuve la oportunidad de pasar por allí por un tema de patrimonio inmaterial también, me quedé en un hotel donde la uva pasa que vendían, que te servían, era pasas de Corinto. Entonces, bueno, pues ese tipo de actuaciones, si a nivel comarcal no hay un apoyo ni siquiera a las producciones locales más identitarias y propias del territorio, pues son esa pérdida de visión holística, ¿no? A la hora también de actuar. ¿Cómo puede ser que te encuentres en Vélez, Málaga, pasas de Corinto, ¿no? Ya es difícil encontrarla en Sevilla, pero al menos en Málaga y en la propia comarca, en la cabeza del partido, es complicado, ¿no?, encontrarse una situación así. Y así, bueno, pues son muchos los ejemplos que podríamos poner. Así que, bueno, tener esa visión, por lo menos, de que un producto que caracteriza una comarca sea, pues, utilizado por los propios habitantes de la comarca sería interesante. Sin duda. Muchas gracias. Voy a leer una pregunta más para Aniceto, un poquito en relación a la anterior pregunta que te han hecho. Es para esas estructuras arquitectónicas que se encuentran en desuso, ¿qué estrategia consideras que puede ser mejor para la salvaguardia del patrimonio inmaterial asociado, su musealización o su reactivación para que vuelva a funcionar?
Bueno, yo creo que la solución o posible solución sería ambas cosas, ¿no? Es decir, bueno, no todos son museos. De hecho, si entráramos un poco en esos procesos de patrimonialización a través de los museos, pues diríamos que desgraciadamente no han cumplido ninguna función. La única función es que se han recuperado, es verdad, algunos edificios, con lo que conlleva también de restaurar un edificio para su uso como museo, que también trae sus problemáticas, ¿no? Y sobre todo también porque es verdad que ya tenemos, yo creo que bastantes museos, ¿no? Sobre todo museos etnográficos, centros de interpretación. Hemos caído un poco en el hilo de que cada pueblo tiene que ir a tener su museo, ¿no? Yo digo que son museos que mueren el día que se inauguran, en la mayoría de los casos. Llámese que sea de la miel, del turrón o de lo que sea, ¿no? Porque al final a estos museos lo que les falta, lo que tienen es un buen edificio, pero no tienen investigación, ni tienen documentación, ni tienen ningún proceso de ese tipo de cosas que ya todos sabemos de lo que significa la palabra salvaguarda en todo su conjunto, ¿no? Por lo tanto, su restauración para convertirse en tener los usos que tenía, evidentemente eso es una utopía en el sentido de que evidentemente las cosas se van transformando y las cosas van cambiando. Eso no significa de que esa arquitectura tradicional vinculada a la alimentación o vinculada a otros elementos, ¿no? Pues se ha intervenido en el sentido de que muchas veces hacemos obra nueva en muchos de nuestros pueblos, sobre todo me refiero al mundo rural, ¿no? En el cual pues el castigo es tremendo en los últimos 20, 30 años y la desaparición es a un ritmo agigantado sobre todo este tipo de cosas. Entonces, lo que sí que habría que pensar es que si hace falta o es necesario un espacio en el pueblo que sea, pues intentar tirar de esa arquitectura vernácula para intervenir y que tenga un uso. Ahora, darle el uso de actividades desaparecidas no tiene ningún sentido. Ahora sí, si esas actividades guardan relación con la especificidad y se quiere volver a recuperar, pues sería magnífico, pero evidentemente creo que no es solamente el uso museístico el que tendría que tener la arquitectura tradicional y evidentemente no perder de vista que estamos en el siglo XXI y darle también esos espacios, ¿no? Muchas gracias. Bueno, ya es la 1:30, pero tenemos un par de preguntas, así que a lo mejor pues muy brevemente si las podéis contestar. En este caso, bueno, la primera sería para Sara. La alimentación y la gastronomía tiene un fuerte componente experiencial, se huele, se saborea. A la hora de poner en valor este tipo de patrimonio, ¿cuál consideras que puede ser la mejor herramienta? Claro, el patrimonio inmaterial siempre decimos que es multisensorial y hasta donde yo sé, tampoco es que esté muy a la última en tecnología, pero hay cosas que no se pueden reproducir. O sea, no es imposible transmitir la experiencia completa a cualquier nivel, hablando de cine o hablando de una experiencia de viajes o hablando de patrimonio inmaterial. Es imposible vivir una experiencia como si estuvieras allí sin estar allí. Hemos hecho grandes avances a nivel tecnológico, pero hasta el momento es imposible y desde mi punto de vista personal así debe ser. No se puede sustituir una experiencia por una falsificación, un fake de una experiencia y pensar que estás viviendo lo mismo, porque ya no es solamente todas esas multidimensiones sensoriales que tiene una manifestación, es que hay algunas otras que no se pueden percibir tan fácilmente, como por ejemplo que haga mucho calor en un lugar, que te sientas un poco abrumada por la cantidad de gente que hay. Todas esas cuestiones es imposible percibirlas si no lo estás viviendo. Entonces, la única manera, desde mi punto de vista, por tanto, es vivirlo, pero tampoco tenemos por qué vivirlo todo de la misma manera que si fuéramos sus comunidades portadoras, porque estamos también intentando muchas veces suplantar los roles que no nos corresponden y tenemos que saber cuál es nuestro lugar, cuál es la comunidad portadora y cuáles son las personas visitantes, que podemos tener un interés muy legítimo en conocerla, pero que debemos saber situarnos. Muchas gracias. María Pía, cuando quieras. Activa el micro, por favor. Sí, no, era un poquito a modo de conclusión. No sé cuál es la última pregunta, pero un poco con lo que han dicho mis compañeros, que bueno, a mí me ha parecido interesantísimo y yo creo que como hay muchas personas que nos están escuchando, ¿no? Yo considero que para cualquier iniciativa que se haga del tipo que sea de lo que comentaba
aniceto, sea una normativa, un cambio que se va a producir, cualquier cosa de este tipo, y lo ha comentado muy bien, yo creo que Javier Medina, el primer paso desde mi punto de vista sería tener en cuenta lo local. Estoy totalmente de acuerdo. La comunidad portadora, teniéndola en cuenta, pero no solamente como por la importancia que tiene en lo local, sino porque han tenido una experiencia a lo largo del tiempo y han desarrollado unas estrategias y unas técnicas que sí que han funcionado. Entonces, creo que eso es lo primero, para cualquier iniciativa, lo primero que hay que tener en cuenta sería lo local. La comunidad portadora, con sus experiencias, con sus estrategias, con sus técnicas a lo largo del tiempo. El segundo bloque, el segundo paso desde mi punto de vista sería la comunicación y colaboración con las distintas administraciones y organismos que están implicados, porque parece que siempre vamos solo con cultura, ¿no? Entonces, en cualquier cuestión alimentaria, mucho más, a veces está vinculada, pues no sé, transición ecológica para cuestiones de pastoreo o para cuestiones del queso, o sea, que todos esos organismos que están relacionados hay que vincularlos para que sepan lo que se quiere hacer o lo que se quiere cambiar, ¿no? Es fundamental. Y el tercero, yo creo que es la flexibilidad, que lo decía el Gema, y es verdad, yo creo que son cuestiones con tanta especificidad que tiene que ser la normativa y lo que se haga con una cierta flexibilidad, porque si no, no podemos encerrarlo y encasillar a este tipo de manifestaciones, del tipo que sea, en un modelo global, sino que tienen unas especificidades muy diferentes, que es lo que le tiene, por eso tiene que tener esa cierta flexibilidad que decía Gema Carrera. Nada, simplemente era esto. Muchas gracias. Que sería la tercera. La última pregunta es bastante parecida a una que ya se ha hecho anteriormente, pero bueno, quizás queráis aportar algo más o añadir algún matiz. Es cuando la normativa en cuanto a sistemas de producción o condiciones fitosanitarias altera significativamente las prácticas alimentarias patrimoniales, ¿qué medidas de intermediación proponéis? Una cuestión solamente. El problema es llegar a esa situación sin que haya un diálogo previo. O sea, tenemos que anticiparnos o intentar anticiparnos en la medida de lo posible y en función de nuestras responsabilidades a esa situación. Es complicada, pero bueno, si hay una coordinación mínima va a ser más fácil que no lleguemos a situaciones tan adversas y que muchas veces pues igual no tienen vuelta atrás. Yo, por hacer un pequeño símil arquitectónico, como en muchas intervenciones, en muchas obras, los arquitectos y arquitectas, el que quiere puede, ¿no? Y siempre dice, siempre hay una ventanita, ¿no? Bueno, pues esa ventanita siempre está en algún sitio y hay que intentar buscarla. No es fácil, evidentemente, pero bueno, yo creo que siempre es buena filosofía el intentar buscar esa ventanita, ¿no? Y yo creo además que el tema de pensar un poco en esa idea de gobernanza que está asociada al patrimonio y ampliarla, porque realmente se habla mucho de esta idea de participación social, pero en el fondo no se han creado los mecanismos para que haya una real comunicación y que las competencias entre las administraciones se pongan de acuerdo, ¿no? Porque muchas veces una no llama a la puerta de la otra o no mira por la ventana de la otra, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es el primer paso, la comunicación entre las distintas administraciones sectoriales, por supuesto, como ya habéis dicho todos, y la participación desde lo local. Yo también estoy de acuerdo. Los mercados cortos de comercialización también, ¿no? Porque muchas veces todo esto es funcional a la industria, tanto las normativas como las formas de distribución de los alimentos, las formas en las que se generan y se articulan son funcionales a la producción industrial y no tanto a la artesanal. Y esto es alimentación artesanal. Por cierto, en Andalucía hay una ley de la alimentación artesanal que ha mejorado un poco la anterior. Ya hace tiempo. ¿Os apetece aportar alguna cosa más? Yo creo que se ha generado un debate muy interesante. Si no, ya damos por concluida la sesión de esta mañana. Enhorabuena, muchas gracias por todas las conferencias, han sido muy, muy interesantes.
y a los asistentes también, muchas gracias por, pues por estar ahí viéndonos, habernos lanzado tantas preguntas y bueno, pues que os esperamos mañana para la segunda jornada de este seminario web que empezaría a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta mañana, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.